O a un profeta sí, os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esta es la palabra de Dios. Amén. Enseguida vamos con la proclamación de la palabra. Le damos el espacio al hermano Armando Contreras. Gracias, hermana. Hermanos, estamos en un bloque de predicaciones, en una serie que le hemos titulado El síndrome del camello, aprendiendo a doblar rodilla. Y estamos en el segundo de esta serie. La semana pasada aprendimos que el camello tiene que arrodillarse para que se le pueda quitar su carga, para que pueda descansar, para que se pueda refrescar. Y eso es la oración, hermanos. La oración es venir de rodillas delante del Señor, para poner delante de Él todas nuestras cargas, depositárselas a Él, y Él nos hace descansar. Esa es la oración. Esa es una de las virtudes, de las ventajas de lo que ofrece el venir y orar ante el Señor. Pero estamos ya en el segundo de esta serie y le hemos titulado así: Enséñanos a orar en secreto y en espíritu. Es así como se titula esta predicación del día de hoy. Vamos a orar, hermanos, para poner en las manos del Señor esta predicación. Te invito a que allí en tu casa, pues dejes lo que estás haciendo. Recordemos que estamos en un culto, no estés parándote, no vayas a la cocina. En el lugar donde estás, allí en la sala, en el comedor, donde quiera que estés, ahí vamos a concentrarnos. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, en esta hora queremos poner en tus preciosas manos la predicación de tu poderosa palabra. Que nos enseñe, como durante todo este mes lo estamos proponiendo, nos enseñes a doblar rodilla, nos enseñes a orar. Y que tú, Padre Santo, puedas hacer la obra y la congregación Renuevo sea, Señor, una congregación de oración. Verdaderamente sea una congregación de oración. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a darle unas manos ahí. Si tú quisieras aprender algo, buscarías al mejor maestro. Por ejemplo, si quisiéramos aprender básquetbol, pues yo puse ahí la imagen de Michael Jordan. Y claro, él es el mejor maestro, ¿no? Allí en la NBA le decían su majestad Michael Jordan. Entonces, si quiero aprender básquetbol, pues tal vez iría con él para que él me pudiera enseñar. O quizá, no sé, con algún otro, ¿no? Como Scottie Pippen, o no sé, el que está ahorita de moda, ¿no? O a la vieja escuela, Larry Bird, no sé. Algunos de estos jugadores, Kareem Abdul-Jabbar, no sé. Algunos de estos jugadores que son profesionales en el básquetbol. Ahora, si pensásemos, por ejemplo, en fútbol, algunos dirían, no, pues yo iría con Messi o con Cristiano Ronaldo. Y yo, pues que soy ya de una época más antigua, pues yo puse al Rey Pelé. Para mí, el mejor jugador de todos los tiempos. Algunos dirían a Maradona, ¿no? Pero bueno, pues Maradona a lo mejor lo único que me podría enseñar, pues sería fútbol, ¿verdad? Pero llegar a estos maestros no es tan fácil. Es difícil. No cualquiera que quisiera ir, bueno, yo quisiera aprender básquetbol con Michael Jordan, pero pues no podríamos, ¿no? Sería muy difícil acceder a él. A veces ni siquiera estamos en el mismo radar, ¿no? Por así decirlo. Fíjense, un hombre que ha escrito mucho sobre liderazgo en los Estados Unidos, yo lo he mencionado en otras predicaciones, se llama John Maxwell. Él ha escrito muchos libros acerca de liderazgo. Él era pastor en los Estados Unidos. Él pastoreaba una iglesia muy grande que se llama Skyline, una iglesia metodista muy grande. Pero él decidió dejar de ser pastor para empezar a mentorear, para empezar a ser lo que sería maestro de liderazgo, enseñar liderazgo, no solamente a los cristianos, sino a nivel global en el mundo. Y él cuenta, me impresiona mucho porque él cuenta en uno de sus libros, que él cuando estaba aprendiendo acerca de liderazgo, tuvo que pagarles a los mejores líderes de los Estados Unidos para que le dieran tiempo, unas horas, y le enseñaran ciertas cosas de liderazgo. O sea, no es fácil acceder a los mejores maestros.
Definitivamente sabemos quiénes son los mejores maestros en cada una de sus ramas, pero no es fácil acceder a ellos. Incluso muchos tienen que pagar. Antes se sabía, ¿no?, que, por ejemplo, para aprender un oficio, pues no cualquiera te lo enseñaba. Y si querías aprender un oficio, pues tenías que pagar incluso para que te enseñaran el oficio. Hoy en día es igual. Si quieres aprender alguna profesión, o algún, por ejemplo, no sé, quieres aprender a hacer tacos de carnitas, no cualquiera te enseña. A veces tienes que pagarle a esa persona para que te enseñe cómo se hacen las carnitas, para que te enseñe la receta. O sea, no es fácil acceder a los mejores maestros. Pero mis amados hermanos, el Señor Jesucristo está accesible. Él quiere enseñarnos a orar. Él es el mejor maestro de la oración. De todas las cosas espirituales, de todas las actividades espirituales, Él es el mejor maestro. Y Él está accesible. Él incluso nos dice: vengan y aprendan de mí. Vengan y aprendan de mí. Vamos a darle una más. Y vamos a ver, hermanos, que en la Biblia menciona la palabra maestro. Siempre que veamos, y vamos a ver ahorita más adelante en Lucas, cómo cuando uno de los discípulos le dice al Señor que los enseña a orar, Él se da cuenta que es el mejor maestro. Y la palabra maestro significa, en griego, es la palabra didáscalos o didasco. Y de ahí viene una palabra que hoy nosotros entendemos y sabemos que es la palabra didáctica. Y la didáctica es el arte de saber enseñar. Entonces, cuando la Biblia le dice a Jesús maestro, o se le dice a Jesús maestro, se le está diciendo: Él es el mejor de todos los maestros. Y la didáctica es el arte de enseñar. ¿Y por qué Jesús era el mejor maestro? Porque Él enseñaba con el ejemplo. O sea, Él enseñaba como quien tenía autoridad. No era como los fariseos, que nada más decían pero no hacían. Jesús tenía autoridad. Y se puede decir que Él enseñó a sus discípulos, los enseñó a orar y generó una escuela de oración. ¿Qué quiere decir? Que así como Él enseñó a orar a esos 12 discípulos, después esos 12 enseñaron a otros y se hizo una escuela. Y nosotros somos parte de esa escuela de oración. Miren, quiero mencionar esto para que se pueda entender un poquito más. Allá en las Olimpiadas de 1976 en Montreal, por primera vez, bueno, yo creo que muchos recuerdan, porque hay ahí un tema, ¿no? El tema de Nadia, ¿no? Y yo creo que algunos recuerdan todavía a la gimnasta Nadia Comaneci. Había un dicho: nadie como Nadia. Y esta chiquita, porque era pequeñita, era también pequeña de edad, fue la primera en ganar en todas las disciplinas de la gimnasia. Sacó 10. En el all around, en todas las categorías de la gimnasia, ella sacó 10. Fue la primera en sacar un 10 limpiecito. Pero se aclamaba mucho a Nadia, pero también se sabía que sus entrenadores, ellos venían de Rumania, también Nadia era rumana, de un país socialista. Y sus entrenadores, el entrenador se llamaba Bela Karolyi, es ese hombre que está ahí, y su esposa Marta Karolyi. Entonces ellos, como eran de un país socialista, emigraron a los Estados Unidos huyendo del socialismo, y allí en los Estados Unidos los aprovecharon y los pusieron como entrenadores del equipo nacional de gimnasia de mujeres. Y entonces la escuela de Bela Karolyi entrenó a varias generaciones de gimnastas norteamericanas, y fueron campeonas nacionales, campeonas mundiales y campeonas olímpicas también, muchas generaciones. Porque todas traían la misma escuela, la misma técnica, era la misma escuela. ¿Sí se entiende ahora lo que quiero decir? Jesús estaba queriendo darnos esa escuela, esa enseñanza a todos. Y que la pudiésemos transmitir y que sea la misma técnica, la misma enseñanza. Es dejar escuela, hermanos. Vamos a darle una más. Ahora, vamos a ver aquí algo bien impresionante. Porque fíjense, aquí en Lucas 11... dice así, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Cómo estaba Jesús? Orando. Estaba en un lugar. Jesús, cualquier lugar se le hacía bueno para orar. Él estaba orando, pidiéndole al Padre, dependiendo del Padre. Y cuando terminó, uno de sus discípulos, que lo estaba viendo, seguramente lo estaba viendo, ¿qué le dijo este discípulo? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y yo me imagino que este discípulo se impactó al ver la oración de Jesús,
al verlo cómo oraba, cómo se postraba, al ver su reverencia, al ver esa comunión con Dios. Y él se impactó. Ahora, yo les pregunto, ¿los discípulos sabían orar? Sí sabían orar. En un sentido, porque todos los orientales, todos los judíos, los árabes, todos los orientales tienen la costumbre de orar. Incluso me platicaban amigos míos misioneros que han ido a países musulmanes, que cuando llegan ahí se siente un ambiente muy pesado y se escuchan unas bocinas y entonces es la hora, 5 veces al día oran en los países musulmanes. Y tienen un tapetito, andan cargando con sus tapetitos y ponen sus tapetitos. ¿No han visto ustedes ahora esos que luego van a hacer yoga o gimnasia que llevan sus tapetitos? Así andan con su tapetito y lo ponen y entonces se ponen a orar 5 veces al día. En el oriente la gente sabe orar. Los discípulos sabían orar. Pero entonces, ¿por qué le dicen al Señor, o por lo menos este discípulo, por qué le dice, enséñanos a orar? Porque él se da cuenta que no estaban orando bien, que no lo estaban haciendo bien. Ahora, vamos a ver la primera cosa. ¿Qué se necesita para orar? Vamos a ver la primera cosa. ¿Qué se requiere para ser un buen alumno? Porque este discípulo le dijo, ¿verdad? Y la palabra discípulo en griego es la palabra matetés. Entonces este matetés, este discípulo, le dice al didáscalos, le dice al maestro, al didáctico, enséñanos a orar. ¿Qué se requiere para ser un buen alumno? Y vamos a ver entonces la primera cosa que se requiere para ser un buen alumno. Vamos a ver aquí, hermanos, permítanme tomar tantita agua y vamos a ver lo que se requiere. Se requiere, hermanos, reconocer que no sabemos. ¿Se dieron cuenta de lo que el discípulo dijo? Enséñanos a orar. Él ya sabía, le habían enseñado a orar como buen judío, pero él reconoce que no sabía orar como Jesús. Y eso nos falta mucho en las iglesias, porque a veces decimos, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿O qué me vas a mí no me va a enseñar nadie, yo ya sé. Y hermanos, como yo pongo aquí, a veces nosotros hemos aprendido cosas mal. Hemos aprendido y hacemos las cosas de una manera incorrecta. Y es más difícil a veces desaprender que aprender. Por ejemplo, yo aprendí a manejar y me quedé con un vicio en el clutch. Casi siempre dejo mi pie en el clutch. Y mis carros, los carros que he tenido, se les desgasta muy rápido el clutch porque tengo esa maña. Y me ha costado mucho trabajo desaprenderlo. Hay gente que me ve y me dice, pastor, es que no debes tener todo el tiempo tu pie en el clutch. Por ejemplo, cuando estamos en alto total, a veces yo tengo el pie en el clutch. Y no, pues en alto total, pues tú debes frenar y dejar tu clutch descansar. Pero aprendí mal. Y me ha costado mucho trabajo y a veces ya ni me doy cuenta. Y a veces desaprender algo es más difícil. Pero hermanos, aquí dice entonces, lo primero que se requiere para ser un alumno, y sobre todo un alumno de Jesús, es reconocer que no sabemos. Ninguno de los que estamos aquí, y tampoco piensen, ¿verdad? Porque decir, ya se están reuniendo. No, estamos nada más las personas que venimos a transmitir. Pero me refiero a los que estamos en casa, ¿no? Los que estamos escuchando este mensaje. Ninguno, hermanos, podemos decir que oramos como el Señor Jesús. Entonces lo primero es que tenemos que reconocer y decirle, Señor, nosotros no lo estamos haciendo bien. Eso es lo primero, reconocer. Vamos a ver qué más se requiere. Se requiere hambre de aprender. Eso se requiere, hambre de aprender. Y voy a explicar esto. Pongo esta imagen de unos doctores aquí, porque alguien que está estudiando medicina y quiere hacer su especialidad o su especialización, tiene que ir de residente a un hospital, como interno a un hospital. Tienen que vivir ahí. Y ellos dicen, por ejemplo, que son los más bajos ahí en toda la cadena del hospital. Y si los mandan a limpiar y tienen que hacerlo, los mandan a limpiar popó, los mandan a limpiar la sangre y tienen que hacerlo, porque ellos tienen hambre de aprender, quieren que les dejen una cirugía, quieren, doctor, por favor, déjeme entrar a hacer una colonoscopía, o déjeme entrar a una cirugía de apéndice. Y tienen esa hambre de aprender porque quieren ser especialistas, quieren ser cirujanos, tienen hambre de aprender. Me acuerdo mucho también de esos, no sé si ustedes han escuchado. En la antigüedad en las peluquerías tenían sus ayudantes, sus aprendices, y les decían chícharos. El chicharito, no me estoy refiriendo al futbolista, sino el chicharito, el que le ayudaba al peluquero. Y ese iba a traerle los mandados, no crean que le pagaban.
Iba a traer los mandados y todo, y se estaba fijando cómo cortaba el cabello, y se fijaba, y en alguna oportunidad el peluquero le decía, mira, ven, hazle así, mira, se tiene que hacer así, y tenía hambre de aprender, quería aprender el oficio. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, hambre de aprender, hermanos. Tenemos que estar dispuestos. Eso se requiere para ser alumno. Reconocer que no sabemos y tener hambre de aprender. Vamos a ver otra más. Se requiere estar enfocado, y ahorita voy a explicar por qué. En varias de mis predicaciones he estado hablando de esto, del enfoque, y les voy a decir por qué. Hace un tiempo escribí un artículo que se llama Prende tu cámara, y yo lo mandé a los seminarios donde doy clases, y lo subí también aquí al chat de Renuevo, y lo compartí con otros hermanos. Algunos se molestaron porque pues no les gustó, ¿verdad? Porque yo decía ahí por qué razones teníamos que prender nuestras cámaras ahora que estamos aprendiendo en las plataformas. Pero ahora escribí uno nuevo que se llama Enfocándote o Enfócate. Y yo decía, tiene que ver con esto, hermanos. Ahorita estamos en una sobreexposición de la palabra de Dios. Voy a explicar por qué. En la nueva manera de ser iglesia, ahora la gente dice, pues si me paro temprano, pues veo el culto de mi iglesia. Pero si no, no importa, hay un chorro. Ahora hay un montón en internet, puedo ver de iglesias mejores predicadores que mi pastor, y entonces yo puedo ver aquí, puedo ver allá, hay un montón en audio, en video, en WhatsApp, en Zoom, en Meet, puedo ver en cualquiera. Pero la gente de tantas enseñanzas que hay, no se enfocan en algo. Y ahí dice un dicho, ¿no? Que el que mucho abarca, poco aprieta. Eso es el enfoque. Entonces, miren, yo he mencionado esto, ¿no? ¿Enfocar qué es? Yo tengo una cámara y entonces hago el enfoque, ¿no? Incluso ese videoproyector, ese cañón, si yo le muevo ahí el foquito se desenfoca. Tiene que tener un enfoque correcto. El rayo láser, yo decía en una ocasión, que es, por ejemplo, allá que hay una luz, hay un foco, y ese foco da fotones, son lúmenes. Emite lúmenes, que es la luminosidad, pero los emite así dispersos. Y el rayo láser, lo que hizo la tecnología es compactar esos fotones, y entonces los lúmenes quedaban directos, se enfocan a una sola cosa, no están dispersos, se enfocan. Y entonces un láser puede cortar un diamante, un láser puede cortar acero, porque está enfocado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, enfocarnos. Dice una canción por ahí, no es sabio el que sabe más, sino el que practica lo poco que aprendió. Entonces, en la oración tenemos que enfocarnos. ¿Qué significa enfocarnos en la oración? Es dedicarnos a ella. No estar dispersos. Mucha gente está dispersa. Por ejemplo, hoy tenemos más tiempo que nunca porque estamos allí en nuestras casas, encerrados. La mayoría, ¿no? Y entonces, algunos andan dispersos viendo la televisión, dispersos haciendo esto, dispersos haciendo el otro, y no le dan tiempo, no le dan enfoque a la oración. Para ser alumno necesito enfocarme en lo que me están enseñando. Entonces, vamos a ver, hermanos, lo siguiente. La primera cosa ya vimos qué necesitamos para ser buenos alumnos. Ese fue el primer punto. Ahora vamos a ver, hermanos, qué se requiere para ejecutar lo que aprendimos. Lo que ya el Señor nos dijo o nos enseñó, ¿qué necesito? ¿Qué se requiere? Bueno, vamos a ver entonces que Mateo 6, en el versículo 6, fíjense, aquí Mateo 6, ¿de qué habla? Yo sé que ustedes saben. Mateo 6, aquí en estos versículos habla acerca del Padre Nuestro. Porque ellos le pidieron que les enseñara a orar y entonces él aquí les empieza a enseñar una serie de cuestiones con respecto a la oración. Dice Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, aquí está el Señor ya enseñándoles. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí nos dice cuál es la primera cosa que necesitamos, que se requiere para ejecutar lo que aprendimos. Se necesita un aposento. Fíjense, esa palabra aposento en griego es muy importante, por eso yo las menciono. Es la palabra tameión, y esa palabra dice ahí, sí, era una bodega. Significaba era una bodega en una cámara que estaba en el piso bajo o interior de las casas orientales. Allí es donde guardaban las cosas para que no se les echaran a perder. Por eso estaba en la parte baja, para que no les diera el sol. Estaba fresco, era una bodega.
Y entonces aquí cuando dice, entra a tu aposento, entra a tu bodega, quizá era el único lugar libre que había en las casas orientales. Y era el único espacio donde podían estar solos, por así decirlo. Ahora, hay gente que dice, hermano, es que yo no tengo espacio en mi casa. Y yo decía, bueno, vamos a ponernos en el peor escenario. Y si hay gente que no tiene espacio, a mí me ha tocado, como maestro que soy, a veces en algunas de las cuestiones, cuando doy clases a través de las plataformas, te das cuenta que hay personas que viven en departamentitos bien chiquititos. Y aquí está la cocina, y aquí está la salita, aquí tienen la computadora, y entonces está tomando la clase, y allá la mamá se escucha todo lo que hicieron de comer, y se escucha todas las pláticas, porque no tienen espacio. Llega a pasar, pero nosotros debemos buscar ese espacio, ese aposento. Nosotros podemos, en el peor de los escenarios, yo viví mucho tiempo en edificios. Digamos que mi infancia... Mi mamá, mucho tiempo rentamos en edificios, allá en la ciudad, antes se decía allá en la ciudad, ¿verdad? Pero aquí también en la ciudad. Bueno, allá más abajito, pues, en el centro. En México. Viví en edificios. Y yo sé que por lo menos uno puede agarrar, y si no hay privacidad allí en el departamentito, me puedo subir a la azotea, porque la azotea es un espacio donde la gente sube a lavar y es un espacio en que a cierta hora no hay nadie. Allá en el peor de los escenarios, hermanos, que no tengamos, podemos decir, bueno, me voy al carro, y si no tengo carro, me voy a un parque, y si no, ya sí lo más, me meto al baño a orar. Pero tenemos que tener un aposento, eso es lo primero, tenemos que tener un lugar donde nosotros podamos estar con el Señor. Vamos a darle uno más. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, como dice aquí, privacidad, es decir, tú solo. El pasaje que leímos dice, cerrada la puerta. Se requiere esa privacidad. Esto da por sentado entonces que se requiere un tiempo a solas con el Señor. Fíjense, muchos dicen, hay personas que dicen, no hermano, no se necesita tener un tiempo especial ni un momento especial para orar con el Señor. Yo puedo orar durante todo el día. Es cierto, porque la Biblia dice orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Por ejemplo, que si yo estoy lavando los trastes, y entonces puedo aprovechar ese momento para orar en mi mente. Estoy lavando los trastes y estoy, Señor, ayúdame, mira ese problema. Cuando voy en el camión, mejor voy agarrado o voy sentado, pero en mi cabeza internamente voy orando. Eso es correcto. Y eso es lo que significa orar sin cesar. Pero aquí dice que necesitamos un tiempo especial, una privacidad especial. No, a ver, si tú, por ejemplo, nada más platicaras con tu esposa, vamos a poner ese ejemplo, que nada más llegaras y así pues es que yo tuve comunión con mi esposa, porque en la mañana le dije buenos días y desayunamos y comentamos algo. Luego llegué y le hablé buenas tardes y... No, se necesita un momento especial de privacidad con la esposa. Asimismo se necesita un momento de privacidad con el Señor. Un tiempo especial, apartar ese tiempo especial con el Señor. Un aposento... Cerrada la puerta, privacidad. ¿Qué más? Dámosle uno más. Se requiere intimidad. Ahora, no es lo mismo que privacidad, porque yo puedo estar ya en mi habitación, pues ya estamos con la puerta cerrada y pues nomás quedarme así, ¿no? Se requiere intimidad. Dice ahí en el pasaje que leímos, en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En secreto. Es decir, en confianza, en acercamiento, en amor, al que le cuento todo y con el que quiero estar y con el que anhelo estar, hablando y platicando con él. Tener esa intimidad. A eso entré ahí, a sacar mi corazón, a decirle todo lo que yo siento. Ya vimos eso en la semana pasada, eso es descargar delante de Dios. Cosas que no le puedo contar a nadie, más que a alguien muy íntimo, alguien con quien tengo esa intimidad. A mi esposa es la única que me conoce tal cual soy. Bueno, el Señor me conoce más que mi esposa, porque al Señor le puedo decir incluso cosas quizá de mi infancia, que a lo mejor me da hasta pena decírselas a mi esposa. Con Él hay esa privacidad, ese encuentro, que le puedo decir a Él todo.
Y esto también me da oportunidad de irlo conociendo más. Esto se hace con la práctica. ¿Cómo yo llego a tener intimidad con mi esposa? Imagínense, me pongo a pensar un matrimonio de recién casados, llegan y a lo mejor hasta a la muchacha pues le da pena a lo mejor desnudarse delante de él o también a él, porque pues sí, ya son casados, pero todavía no hay tanta intimidad. Y ya después con el tiempo pues ya hay tanta intimidad que uno llega a conocer a plenitud a la otra persona. Esa es la intimidad que se requiere que tengamos con el Señor. Ahora ya vimos, como alumnos, ¿qué necesitamos para ser alumnos del Señor? ¿Y qué necesitamos, qué requerimos para ejecutar lo que el Señor nos ha enseñado? Pero vamos a ver algo más. Vamos a ver qué se requiere para orar correctamente. Voy a tomar tantita agua, más tengo la garganta muy seca, perdónenme, pero... Gracias. ¿Qué se requiere para orar correctamente? Fíjense, Juan 4:23 y 24 dice de la siguiente manera. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Explico este pasaje, el contexto. Jesús llega a Samaria y estaba el pozo, y entonces él tenía sed y estaba una mujer ahí y empieza a platicar con esa mujer, la mujer samaritana. Y entonces en esa plática que él empieza a tener con esa mujer, obviamente el Señor no era por casualidad, el Señor llegó ahí porque tenía algo que decirle a esa mujer, no llegó por casualidad. Entonces él planeó ese encuentro con esa mujer previamente, como Dios que era, y entonces empieza a platicar con ella y ella le dice, pues mira, nosotros como samaritanos adoramos en el monte Gerizim y los judíos pues adoran en otro lugar. Y Jesús le dice, sí es cierto, pues ustedes adoran aquí, los judíos adoran acá, pero la hora viene cuando no van a adorar ni en Jerusalén, ni en Gerizim, ni en Samaria. Fíjense, voy a explicar eso. Lo que estaba haciendo Jesús aquí es mostrar que hay 3 niveles de adoración. Ahora, usted puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la adoración con la oración? Pues tiene que ver todo. Porque cuando habla aquí de adoración, está hablando de oración. Porque ¿qué es la adoración? Algunos piensan que adoración es solamente un himno calmado o una alabanza calmada. Es parte, ¿no? La adoración es parte de la alabanza. Pero la adoración también tiene que ver con oración. Porque es cuando yo me acerco y le digo, Padre, te alabo, te bendigo. Entonces, hay 3 niveles de adoración. Primero, la de los samaritanos. No puedo explicar aquí mucho, hermanos, quiénes eran los samaritanos, porque no tengo tanto tiempo. Pero los samaritanos eran judíos mezclados con otras razas. Y se les desconocía como samaritanos porque las tribus del norte fueron llevadas cautivas, así lo dice la escritura y la historia de la iglesia, fueron llevadas cautivas a Asiria, y entonces los asirios llevaron a otras razas allí a Samaria, que era la capital del norte, y ahí se mezclaron los judíos con otras razas. Entonces eran judíos impuros, los samaritanos. Y los judíos, los que vivían en Jerusalén, los de las tribus del sur, los menospreciaban. No los veían como judíos, ya los veían como con menosprecio. Entonces, el primer nivel de adoración es la de los samaritanos. Más o menos conocen de Dios, pero no tanto. El segundo nivel es el de los judíos. Conocen muy bien la Biblia, conocen muy bien la palabra de Dios, pero muchos de ellos no aplican. Esto podría quizá en ese nivel estamos nosotros. Conocemos mucho, pero no aplicamos. Y el tercer nivel es el que Jesús está enseñando y dice, bueno, ahora ni como los judíos, ni como los samaritanos, porque la hora viene donde yo quiero que ustedes me adoren en espíritu y en verdad. No es el lugar, no es que tú sepas más, no es que sea en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué se requiere para orar correctamente? Vamos a darle una más. Se requiere orar en espíritu y en verdad. Y voy a explicar eso. Primero, se requiere haber nacido de nuevo, se requiere ser cristiano, se requiere haber aceptado a Jesucristo en tu corazón y que Jesucristo te acepte a ti. Ser un cristiano, haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, en ese momento viene el Espíritu Santo a ti.
Nosotros no creemos como creen los pentecosteses o neopentecosteses o neocarismáticos que dicen que eso es hasta después. Viene una segunda bendición donde viene el Espíritu Santo. No, hermanos. La Biblia lo dice, que habiendo creído en Él, en ese momento, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Entonces, para que yo pueda orar en el Espíritu, tengo que ser cristiano. Eso es lo primero, tengo que ser cristiano, porque si no soy cristiano, por eso ustedes ven, hermanos, que hay una diferencia entre orar y rezar. Porque rezar es una serie de repeticiones nada más, ¿no? ¿No es cierto? Dios te salve, María, llena de gloria, el Señor es contigo, bendito tú en el fruto de tu vientre. Repeticiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, puras repeticiones. Eso no es algo que sea en espíritu. Bueno, eso es la primera cosa. La segunda cosa es que si ya soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, a veces lo que hacemos los cristianos es que contristamos al Espíritu Santo. Es decir, lo entristecemos, no le hacemos caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, pero a veces nosotros somos tan carnales que no le hacemos caso al Espíritu Santo. Voy a usar una palabra que quizás suene muy vulgar. A veces ni pelamos al Espíritu Santo. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando somos cristianos carnales. Cuando veo más horas de televisión. Yo decía una vez, el promedio de estar en el celular son 5 horas diarias. Ese es el promedio. Agrégale las de la televisión. No sé, unas 6, 7 horas. ¿Cómo? Las cosas espirituales no pueden competir contra eso. ¿Cuánto tiempo oras? 15 minutos y a veces te duermes. Entonces eso no puede competir, hermano. Contra 5, 6 horas no puede competir. Entonces somos carnales, sí tenemos al Espíritu Santo, somos cristianos, pero somos carnales porque no estamos dejando fluir el Espíritu Santo. Entonces, una oración en el Espíritu, ¿qué significa? Estar en la misma sintonía con el Señor, en la misma sincronización con el Señor. Entonces, yo leo mi Biblia, oro, y cuando vengo realmente a estar con el Señor, estoy en la misma sintonía con Él. Estoy en mi aposento, yo solo, tengo esa disposición, tengo ganas de orar. Tengo hambre de estar con el Señor, vengo y empiezo a orar, y mi oración entonces no va a ser nada más una oración pedigüeña. Señor, te pido, no, vas a estar de momento, ya no lo vas a creer, porque vas a estar en esa comunión con el Señor, y ya va a haber una situación de sincronización con Él. Eso es orar en el Espíritu. Eso es alabar a Dios en espíritu. Y ya no va a ser una oración insulsa. Alguien que me pueda decir qué significa la palabra insulso. Sin ganas, sin chiste. Y por eso la gente dice, ay, pues ¿qué voy a orar? Es aburrido. Pues sí, porque no tienes una intimidad. Es como cuando, por ejemplo, vas en el camión y vas platicando con alguien que no conoces. ¿De qué platicas con esa persona que no conoces? Ese es un nivel de comunicación, el más básico. ¿De qué platicas con una persona que no conoces? Pues del clima, ¿no? Así cosas como que, pues hace mucho sol, ¿verdad? Sí, pues sí. No, de ahí no pasas. Porque no hay intimidad. Pero cuando conoces a alguien, ya, y por ejemplo ya con un amigo, pues al amigo ya le cuentas más, ¿no? Ya a tu familia, pues a tu familia les cuentas más que a los amigos. A tu esposa le cuentas más que incluso a tus hijos. Se va creciendo el nivel de intimidad. Y eso es lo que se requiere. Ese nivel de intimidad es el que se requiere. Eso es lo que es orar en espíritu. Estar en esa sincronía con Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, Jesús como maestro está dispuesto. Él no es como esos maestros que cobran y que si no les pagas, o como esos maestros que es difícil acceder a ellos. A ver, yo quiero aprender de música. Pues me hubiera gustado ir con Beethoven, con Mozart, con Bach. Bueno, ya no viven, pero si vivieran a lo mejor no podría tener ese acercamiento con ellos. Yo quiero aprender a predicar, pues quisiera ir con Billy Graham, ¿verdad? Porque, que me enseñara a predicar Billy Graham. Bueno, también ya se fue con el Señor, ¿verdad? Pero si viviera, no podría. Son inaccesibles esos maestros. Pero el Señor está accesible. Y Él nos quiere enseñar a orar. Eso es, hermanos, lo que vamos a estar haciendo durante estos 2 meses. Aprendiendo del camello, el síndrome del camello. Aprendiendo a doblar rodilla. Vamos, hermanos, a orar. Yo les invito a que cierren sus ojos y allí en sus lugares, hermanos, oremos al Señor. Y si tú no sabes orar, que si estás igual que yo, creo que es así, porque ninguno de nosotros oramos como el Señor, le digamos, Señor, enséñanos a orar. Y lo que hemos aprendido, ayúdanos a practicarlo. Vamos a orar.
Padre, te queremos agradecer por tu palabra santa, porque no vuelve vacía, porque toca los corazones, porque va y hace la obra para lo cual tú la envías. Te rogamos, Señor, que nos enseñes a orar, que nos enseñes a doblar rodilla para que nuestras cargas sean quitadas, para que podamos descansar, para que nos puedas refrescar, para que nos puedas dar las fuerzas como las del búfalo, fuerzas como las de las águilas, fuerzas, Padre Santo, para la vida, que es la que necesitamos. Pero ayúdanos a tener un aposento, Señor, donde podamos entrar en privado, nosotros solitos, y te podamos en intimidad contar lo que nos pasa, y tener una oración en espíritu, Señor. No una oración insulsa, que sea nada más ahí pedir y pedir, sino algo que sea de nuestro corazón, que el Espíritu Santo lo dirija, Señor. Pero también, Padre, ayúdanos a tener ganas, hambre y sed de tu palabra y de venir a doblar rodilla delante de ti. Porque eso es lo que requiere alguien que quiere aprender. Y Padre, haz escuela en nosotros para que podamos enseñar también a nuestros hijos y enseñar a otros a orar de la manera adecuada, de la manera correcta. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos, pedimos y agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos adorando a nuestro Señor. Hermanos, bendecimos la vida del hermano Armando. Gracias por la palabra expuesta. Me decía un hermano anciano que Dios nos ama mucho a la Iglesia Renuevo por habernos traído al pastor Armando Contreras, que tiene una manera muy clara de enseñarnos la palabra de Dios. Y como respuesta a la palabra, vamos a entonar el himno 520, ¿O qué amigos nos es Cristo?